Eh, Tal vez alguien dijo, podríamos haber, en vez de que el pastor baje, seguir y decirlo en el tiempo de los avisos, ¿no? Queríamos hacerlo porque en nuestra iglesia, nosotros somos una iglesia bautista, pero somos una iglesia bíblica y misionera. Nuestro fundamento es la Biblia. Si usted ve los estatutos de nuestra iglesia, hablan de que la dirección, las decisiones las tomamos todas a través de la Biblia. Y para nosotros fundamental es el estudio, enseñanza y la práctica de la Biblia. Los animo, hermanos, a que se puedan anotar, a que puedan tomar el curso. El curso es, se lo voy a decir, pero no es para que se asusten la parte académica, es de alto nivel, o sea, tiene mucho contenido, te lo va a poder practicar. No quiero ser absolutista, pero nadie le va a dar un curso así tan lindo y tan bueno con tantas herramientas, y es súper práctico. La hermenéutica es el estudio metódico y práctico de principios y reglas para la recta interpretación de las Escrituras, para que usted pueda interpretar correctamente la Biblia. ¿Sí? Alerta de spoiler. En la antigüedad existían los dioses para los que creían en ellos. Había un dios que era el que llevaba el mensaje. Se llama el dios Hermes. Y de ahí sacamos la palabra hermenéutica. Él llevaba, los dioses decían un mensaje, pero la gente no los podía entender. ¿Qué quiso decir? Y Hermes llevaba ese mensaje y la gente podía entender. Bueno, bíblicamente, y la hermenéutica bíblica es ir a la palabra de Dios, sacar el mensaje, ¿qué dice? ¿Sabe para qué le va a servir? Para cuando usted ve un versículo y dice, oye, ¿el pastor de dónde saca todo eso? ¿Lo inventa, lo googlea? ¿Tiene una IA especial? No, eso lo da el ejercicio de la palabra de Dios. Y para los que les gustan los instrumentos, ¿qué tan profesional puede ser un pianista, un guitarrista, un bajista o alguien que toma un instrumento? Si él practica 3 horas diarias, va a ser un bajista de 3 horas diarias. Si lo hace 5 horas, 5 horas. Y si lo hace antes de empezar, es un bajista con esa capacidad, ese desarrollo. Bueno, eso es la hermenéutica. Usted practica estudiar la Biblia y aprenderla, va a ser una persona dotada de acuerdo al tiempo que usted le dedica. Hágalo, hermano, hágalo. Bueno, vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué libro estamos recorriendo ahora? Marcos. ¿Quién escribió el libro? Marcos, muy bien. Juan Marcos escribe el libro en la casa de él cuando el apóstol Pedro sale de estar preso, llega a la casa de él, sobrino de Bernabé. Bernabé y Saulo son llevados al viaje misionero y ahí de colado aparece Marcos, joven, va, ve la obra misionera y de pronto dice gracias y se aparta. Viene el otro viaje misionero y Pablo y Bernabé dice vamos a ver a los hermanos y llevemos a Marcos, dice Bernabé. Y Pablo dice no lo llevemos. Y parece que es un hombre que queda ahí alejado, apartado. Con el tiempo la Biblia nos dice que este hombre fue restaurado. Pablo escribe y dice, tráemelo a Marco, me es útil para el ministerio. Otro pasaje dice, nuestro amado hermano Marco, del cual resiste el mandamiento, escuchen el mandamiento. De los que hay gente que me dejó botada, dice Pablo, ellos solamente me ayudan en la predicación. ¿Quién? Marcos. Y los hombres que vinieron después de los apóstoles, cuando cuando ya murieron, habían hombres que fueron quedando, escriben que este hombre, Marcos, era el intérprete, el escritor del apóstol Pedro. Por eso aceptaron el libro de Marco. Y Marco tiene un mensaje esencial, súper claro. Mire, hay escritos o hay literatura escrita que uno la mira y usted se puede acordar. Por ejemplo, hay uno que dice, en la hermosa Verona. ¿Qué libro comienza así? ¿Alguien sabe? Romeo y Julieta, muy bien. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no de mucho que vivió un hidalgo caballero, ya le dije, ¿no? El Quijote de la Mancha. O tú escuchas algo que se dijo en la historia y dices, lo dijo tal, o lo que dijo en el discurso, las horas más oscuras. Winston Churchill, cuando él dice, yo les prometo, lágrima, dolor, sudor.
Y dice, pelearemos en las calles, pelearemos en el mar, pelearemos en el aire, en las playas. Y mucha gente escucha o ve el título o alguien dice, y se acuerda inmediatamente. Bueno, el libro de Marcos tiene esa particularidad. Inicia diciendo de qué habla. Dice Marcos 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, en el profeta, diciendo, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. Y ahí va a dar una explicación. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestres. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, del cual dice ahí que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Mensaje poderosísimo, hermano. Acá cuando usted vea el libro de Marcos, si usted comienza a hacer un recuento y mira solamente los títulos, abra cualquier hojita y va a decir enseguida, después, aconteció, al salir, luego entraron. Es un libro dinámico. Hay otros escritores como Lucas, Juan, Mateo, que escriben extensamente. Él en un capítulo o en versículo cuenta 4 historias. Así, y uno dice, va rapidísimo. ¿A usted le gustan las series? Esto es mejor que una serie, hermano. Es rápida, no lo deja colgado, no le deja nada para mañana, no le hace esos recuentos que hacen las series antes, directo. Juan Marcos es alguien muy interesado en que conozcamos a Cristo. Él va a decir cosas que otros no dijeron. Que se cansó, que tuvo sed, que la gente lo apremiaba y le dice a los discípulos no podían ni comer, tenían que tener preparada la barca. Él va a hacer preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué doctrina enseña? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y va a ir en esa forma bien dinámica. Es un libro para no dormirse, hermano. Usted quiere leer la palabra de Dios, quiere conocer quién es Cristo. Acá tiene un libro muy recomendado. ¿Y de qué nos va a hablar este libro? Nos va a hablar de el Evangelio. Él nos va a decir claramente cómo damos a conocer el Evangelio de Jesucristo. Es el principio del Evangelio, porque comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, entonces si nosotros tenemos acá el principio del Evangelio, la próxima semana celebramos o recordamos la Semana Santa. Vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar del Evangelio. Ayer salieron los jóvenes a hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? ¿De qué habla el Evangelio? ¿Qué es lo que va a hablar este libro? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Para que usted tenga como herramienta cómo hablarle de Cristo a alguien. Para que usted sepa qué hablar. Para que cuando usted escuche pueda también detectar esto es el Evangelio, esto no es el Evangelio. Bueno, vamos a ir en oración a nuestro Señor. Querido Señor, le pedimos por favor, con mucha humildad, Señor, que nos hable. A veces hemos escuchado tantas veces la palabra evangelio, evangélico, el evangelio, caminar en el evangelio, y no hemos llegado a comprender cómo practicar el Evangelio, cómo transmitir el Evangelio, cómo hablar del Evangelio. Señor, permítanos llevar el Evangelio. Queremos oír su voz, Señor. En su nombre oramos. Amén. Si dice principio, hay veces que la Biblia comienza algún escrito diciendo principio. ¿Se acuerda usted de algún libro, algún versículo de la Biblia que hable del principio? Ahí le di un spoiler. ¿Quién? Génesis 1:1. En el principio, ¿ok?
creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál otro? El principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y habla de ese inicio, de ese comienzo. Y acá, este hombre, de manera muy sencilla, muy transparente, pero, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. De manera clara, bien sencilla, sin ninguna turbación, dice, este es el principio del Evangelio. ¿Qué contiene el Evangelio? ¿Cómo uno lee la palabra de Dios? Dice, ¿cómo conozco el Evangelio? ¿De qué se trata el Evangelio? Es el inicio, es el principio, pero no del libro. ¿Sabe que hay gente que ha estudiado mucho y dice, bueno, esto quiere decir que es el inicio de este libro, del Evangelio de Marcos, está el inicio de Lucas? No, no se refiere a eso. Porque ahí dice, el inicio del Evangelio. Ellos, la gente de este contexto, en ese momento cuando se escribe, el libro tiene una ascendencia o una dirección como si va a los romanos, no a los judíos. Porque él cuando va leyendo, usted va leyendo, dice una palabra, dice talita cumi, que traducido es, va traduciendo frases para gente que no era judía, que al leerlo pudiese entender. O va a decir, fueron junto al mar de Galilea, o se bautizaron en el río Jordán. ¿Por qué dice el río Jordán? Para nosotros no es nada, porque era agua profunda. Había que meterse para bautizarse. Si no, hubiese dicho, les rociaban agua, no tenían para qué entrar al río. Bueno, pero él va a dar todos esos detalles claros. Y él va a escribir diciendo, principio del Evangelio. ¿Qué era en ese tiempo para el judío del Antiguo Testamento el Evangelio? Eran las palabras que se anunciaban cuando un emperador conquistaba. Eran las palabras proféticas que decían que se anunciaba que iba a venir la liberación de Dios cuando el pueblo estaba oprimido, cuando eran esclavos. Decía, buenas nuevas, noticia buena, agradable, buena noticia, el Señor nos va a liberar. Eran las palabras que anunciaban al rey, eran las palabras que anunciaban liberación, pero también es ese momento en el que llegaban a él las noticias de triunfo, diciendo el rey triunfó. Pero ese sentido fue cambiando. Y cuando acá se dice las buenas nuevas, las buenas noticias ¿de qué? Es la palabra evangelión. ¿Qué son estas buenas noticias? ¿De qué habla? Son las buenas noticias, no de que vino un rey, no de que era liberado, tiene toda esa ascendencia, pero las buenas noticias de Cristo. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué usted lee el libro? Haga el ejercicio, léalo. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jesucristo en este libro? Una sola vez. Acá. ¿Por qué usa la palabra Jesucristo? Porque, ¿qué significaba Jesús y qué significa Cristo? ¿Por qué los fusiona? ¿Por qué los pone así? Porque el contenido del Evangelio es Jesucristo. Cuando el ángel le anuncia a María que iba a tener un hijo, va a nacer un santo ser, vas a tener un hijo en tu vientre por la obra del Espíritu Santo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Dice ahí. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, o para los judíos en el Antiguo Testamento, era Salvador. El nombre de Jesús era el Salvador. Jesús es el Salvador. Y dice ahí, sin ninguna sobreinterpretación. Mateo, el libro de Mateo es súper claro. Capítulo 1, versículo 21. Porque Él, Jesús, iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino para salvar. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el Evangelio habla de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador. Y yo quiero pedirle, hermano, que tal vez usted ya ha escuchado hablar del Evangelio, pero puede ser que usted no sea salvo. Puede ser que usted es salvo y hay no sé tan bien qué es ser salvo. No entiendo cuando hablan de la salvación, se me complica para entender. Cuando quiero explicar la salvación, cuando quiero hablar con alguien, no sé qué decirle.
O puede ser que a veces usted creció, escuchó la palabra evangelio y no ha pensado en cuál es el contenido del evangelio. Querido hermano, el mensaje del evangelio es muy claro. Nosotros cuando hablamos del evangelio damos a conocer un mensaje claro, principio del evangelio, la buena noticia de Jesús el Salvador. De que Jesús vino a salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados, de nuestras miserias. Éramos como muertos en delitos y pecados. Esa es una analogía clara. No es una comparación, somos como muertos, no reaccionamos, no podemos hacer nada. No es una comparación. Necesitábamos un Salvador. Cristo es el Salvador. Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador. La buena noticia acerca de Jesús, el Salvador. Jesús, Cristo, el ungido, el Mesías. Había una promesa de que iba a venir un Salvador que iba a liberar al pueblo, que iba a tomar el trono de David, que iba a reinar. Es ese prometido, ese ungido, era Dios hecho hombre reinando. Jesús, Cristo. Jesús el Salvador. Cuando avancemos más adelante en este libro, dice que el Señor Jesús habla con un paralítico y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente, usted avanza un poquito, va a ver inmediatamente ese momento. Y ellos claudican en el corazón y piensan, ¿quién es este? ¿Quién le dio la autoridad de perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y se iba a cumplir. ¿Quién era Él? Jesús, el que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué Jesús podía decirle a un hombre, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué razón? Porque Él era Dios. Porque Él podía salvar del pecado. Porque solo Él puede perdonar el pecado del hombre, hermano. Solo Él. Y si yo no entiendo eso, no entendí el evangelio. Si yo pienso que el pecado es nada, sigo jugando, practicando pecado, pecados ocultos, pecados escondidos. Tengo mis permitidos y me permito un pecado y me permito otro y me ensucio y no lo veo como pecado. No entendí lo que es el pecado. El pecado es fuerte, el pecado es doloroso, el pecado mata, el pecado arruina. El pecado es la carga grande que lleva el hombre en su alma y el único que puede perdonar pecados es Cristo. No hay nadie más. Y la Biblia aclara diciendo que en ningún otro hay salvación. No hay medios. Mire, yo tenía una creencia, yo iba, yo depositaba una vela, yo pedía, yo me conectaba con el celular a los ángeles para que ellos intervengan ahí y me ayuden. Yo creo en nada de eso. Limpia tus pecados y nada de eso tiene una intervención en la vida espiritual, solo Cristo, Jesús Cristo. El contenido del evangelio es claro. Si tú le quieres hablar a alguien, mira, quiero darte una buena noticia. Yo conocí a alguien que hay un libro que se llama Freak for Jesus, como locos por Jesús, pero es una expresión rara en inglés porque es como raro. Pero había gente en un momento que tomó una idea de decir, no, tú tienes que hacer locuras y la gente tiene que escuchar el evangelio porque si estamos locos es para Dios. Y entró en Brasil en un centro umbanda espiritista donde adoran a los espíritus. Estaban en su culto y él entró con un montón de folletos, apagó la luz, tiró los folletos y dijo, fuego, fuego, fuego. Y la gente empezó a correr, se armó un lío. Fuego y en el infierno donde se van a quemar todos ustedes, dice. Se lo llevaron preso, fue un lío, pero él dice, no, yo tenía que predicar el evangelio. Y no es un chiste lo que le conté, es serio, en serio. Y a veces uno cree que hay formas, que hay maneras, o que hay otras formas mejores. Hermano, el evangelio es claro, el evangelio es simple, el evangelio es directo. No, tiene que ser evangelismo relacional. Perfecto. ¿Cuántas veces ves a Cristo gastando una semana, 2 semanas, 3 semanas con alguien hasta que se le dio la oportunidad de predicar el evangelio?
Cuando el apóstol Pablo está en la cárcel y el carcelero de Filipo dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No sé, que el Señor te guíe. Mira, eso es obra del Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada. O bueno, juntémonos la próxima semana, yo tengo un librito, lo voy a empezar a leer, la otra, y después de un mes. Hermano, es súper bueno tener relaciones con las personas, tener comunicación, hacer amistad, hacer un lazo. Es distinto conversar con alguien del Evangelio, ¿sí o no? Claro que sí, pero no es condición para predicar el Evangelio. ¿O no le ha tocado a usted estar en un lugar que no sabe si va a volver? ¿O no le tocó ir a un lugar que después la gente no estuvo nunca más o le dijeron, la persona no está, falleció, murió? Y tal vez usted tenía el momento para llevarle la buena noticia del Evangelio. Un día, no está mi hermana Fidelina, me dice, mire, podríamos ir a ver a mi suegra, y mi suegra tiene un carácter bastante especial, yo no sé si nos va a recibir o no. Fuimos, no pudimos entrar los dos, llegué a un hospital buscando a una señora que no me conocía y que no tenía el nombre bien escrito, bueno, al final llegué. Y me dice, ¿y usted quién es? Y le digo, vengo de parte de Fidelina. ¿Qué quiere? Y puse mi Biblia y mire, quiere hablar de Dios. Yo no confieso los pecados a nadie, los pecados se le confiesan a Dios, yo no voy a confesarme delante de un cura, delante de nadie, yo no creo nada. Le dijo, ¿me dejaría traerle una buena noticia que me envió Fidelina? ¿Una qué, dice? Una buena noticia, pero yo estoy enferma, estoy operada recién de un cáncer, ¿qué buena noticia me puede dar? Y empezamos a hablar. Y en un momento ella dice, yo no tengo a Cristo en mi corazón, tengo que pedirle que me limpie los pecados. Ella se encargó después de hablar con todos sus hijos y decirle, si no le pediste perdón a Jesús por tus pecados, te vas a ir al infierno. No se lo tienes que confesar a nadie, pero tienes que pedir perdón. Ella sola. No sabía yo que la segunda vez que me tocaba ver a su familia iba a ser en un cementerio. Yo solo fui a ver una señora, una hermana, la suegra de una hermana de la iglesia. No sabes, hermano. Entonces, el Evangelio se lleva, y claro, no compliquemos el Evangelio. No compliquemos, ahí dice, Evangelio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. El único que puede perdonar los pecados. El que murió en la cruz por nosotros. El único que puede dar vida eterna. Es Dios hecho hombre. Eso es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia, el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No salimos corriendo buscando a Dios. Yo entiendo que nosotros a veces transmitimos, mira, yo estaba desesperado y busqué al Señor. La Biblia dice que el pastor va a buscar a la oveja. La oveja no salió corriendo detrás del pastor. La Biblia dice que el padre está esperando al hijo y corre hacia el hijo. La Biblia dice que la mujer busca hasta que encuentra la moneda. Esa es la forma en la que Dios obra. La Biblia lo dice así. Eso es como dice la palabra de Dios, que Dios obra. Y complicamos. Y decimos que sí, que no. Que Dios te pone esto y tú te acercas, que si no. Y la Biblia no lo dice así, hermano. La Biblia lo dice de esta manera. Es el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar al perdido. Toda persona que tiene pecado en su corazón, que nunca se arrepintió de sus pecados, nunca se arrodilló, nunca fue al Señor diciéndole, Señor, perdóname, me arrepiento, límpiame, perdóname, Señor, no es salva, no se arrepintió del pecado. Y si lloró, lloró. Y si se emocionó, se emocionó. A veces las manifestaciones externas muestran lo que hay en el corazón, otras veces no. ¿Cómo sabemos si alguien es salvo? Si entendió que es Jesús el Salvador, que es el Cristo, el único que iba a morir por sus pecados, que le vino a buscar y a salvar, y la persona dice, Señor, sálvame a mí, perdóname, sálvame. Esa persona es salva por lo que la palabra de Dios dice. El Evangelio se predica de manera clara.
no damos vuelta al Evangelio. El principio del mensaje acá es salvación para toda persona. ¿Eso quiere decir que todos van a ser salvos? No. ¿Quiere decir que Cristo al venir a morir en la cruz, entonces todos se van a salvar? No, eso es universalismo. Lo que dice la palabra de Dios es que la salvación está dispuesto para todos, hermano. Y por todos murió, dice la palabra de Dios. El Señor murió por todos. ¿Y quién es salvo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿quién puede ser salvo? ¿Todos? No, todo aquel que pone la fe en Cristo para salvación. ¿Usted puso la fe en Cristo para salvación? ¿Es muy complicado lo que hablamos del Evangelio hasta ahora? Eso hay que predicar. Siéntese con alguien, lleve un folleto, invítele, ore. Si la persona está acongojada en su corazón, llévele el mensaje de salvación. Ora por tus compañeras, por tus compañeros. ¿Sabe qué lindo fue ayer? Acá hay chicos que no pudieron venir al club bíblico ayer. Pero yo llegué y conté y habían 21 chicos acá. Saliendo, llevando un folleto, trayendo una amiga, chicos nuevos acá, pensando en otros. Me encanta cuando yo veo a alguien de la iglesia que trae una amiga, un amigo, un primo. Hay que llevar el Evangelio, o tráigalos, alguien le va a hablar acá. ¿O usted cree que si trae una visita, Joana y Julito no lo van a saludar? Lo van a saludar, van a hablar con ellos, se van a acercar, le van a llevar el Evangelio. ¿O usted cree que si va donde Nacho le va a decir, bueno, yo voy a orar, le va a hablar de Cristo? Hágalo, hermano. Ese es el Evangelio de forma clara. El Hijo de Dios es el revelador absoluto de Dios. El Hijo de Dios. Cuando ellos dicen Hijo de Dios, no existía la imagen como que, bueno, Dios tuvo un hijito y ese hijo se convirtió en Jesús. Nadie entendía eso en ese momento. La única forma de ellos entender esto era Dios hecho hombre. Y Hijo de Dios es un título, no está designado. Nació como un bebé y Dios, ¡ping!, creó un hijo. No, es un título que se le da a Cristo, Hijo de Dios. Y solo el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. ¿Entiende el Evangelio claramente? ¿Lleva el Evangelio claramente? Hermano, de verdad, yo tengo mucho dolor cuando escucho el Evangelio tan complicado. Entonces usted está diciendo que el Evangelio es simple. No, el Evangelio es claro. No es aguachento. Cristo muere por los pecados, la persona necesita arrepentirse. Y acá usted va a ver, damos a conocer el Evangelio simple. Mire lo que dice el versículo 2. Como está escrito en, ¿qué dice? En Isaías. Profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. Acá él va a dar dos profecías. Cuando usted lee Mateo está más claro. Mateo varias veces dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta, como dijo el profeta Isaías, a veces lo nombran. Pero lo que está claro, que ellos están nombrando profecía del Antiguo Testamento, diciendo, damos a conocer un mensaje bien contundente, hermano, bien claro. Como está escrito, yo envío mi mensajero. Si iba a venir un Cristo, iba a venir un mensajero. El mensajero iba a traer el mensaje. ¿Quién era el mensajero? Juan el Bautista. ¿Cómo lo sabemos? Porque se cumplen dos profecías. Juan el Bautista sería, no es que es su apellido, es como cuando hay un señor que se llama Carlos y hace pan, decimos Carlos el panadero. Juan, él maneja un taxi, el taxista, no es que él es un taxi o no es su apellido. Entonces acá Juan es el bautizador y él bautizaba. Y dice el lugar donde, ahí en las afueras, donde el río desbordaba, y ahí se ponían para bautizar. El ritual que se usaba era sumergir, hermano, es bautizo, se mete y se saca. Esa es la idea, es teñir una tela,
Se toma la tela. ¿Alguna vez usted usó anilina? Y con el palito ahí hay que tic, 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 meter y dar vueltas. Parece una poción mágica, ¿no? Esa es la idea del bautismo, no es raro. De vuelta, y empezamos a hablar de la forma del bautismo, cuál es mejor, cuál es peor. Solo dice bautizaba. Y lo presenta bien claro, diciendo, como está escrito en la profecía, yo envío mi mensajero, va a ir delante del Señor. El Señor Jesucristo, en Mateos 11, Él va a hablar acerca de Juan el Bautista. Y dice, de los nacidos de mujer, es el primero de los profetas, el más grande de los profetas. El mensajero, el que iba a venir delante. La profecía decía que iba a venir alguien como un heraldo. Se paraba delante y decía, viene, viene, viene. Los heraldos no decían el mensaje muchas veces, pasaban en el caballo gritando, ¡Evangelión, Evangelión! Y decían, noticia, buena noticia. Eso es lo que debemos hacer. Y este es Juan el Bautista, que se para, el que lleva el mensaje. ¿Cómo lo hacía? Se levanta y lleva el mensaje. Claro, contundente, sin vueltas, como es la palabra de Dios. Dios envía su mensajero, es el proclamador. El mensaje es proclamado. Pablo dice, el mensaje que yo os anuncio, y si anuncio el evangelio. Yo a veces me imagino, bueno, yo soy de los que se imaginan cosas, hermano. Que escucho una canción y me la imagino, tengo que tener cuidado qué canción escucho. Entonces me imagino el apóstol Pablo hablando, yo predico el evangelio y anuncio el evangelio, y le hablé a una persona y que le preguntan, ¿y tú? Bueno, yo hablo con mi testimonio y si es necesario abro mi boca. ¿Qué versículo es ese? ¿Tenemos que, no importa el testimonio? Sí, sí importa. ¿Hay que dar buen testimonio? Claro que sí. ¿Hay esposos que pueden ver el testimonio para acercarse a Cristo? Sí, Pedro lo dice claramente. Pero no está hablando de eso acá, habla de anunciar, de hablar, de transmitir el evangelio. ¿Y qué hace, por ejemplo, un hermano que es de pocas palabras? Que habla poco. ¿Qué hace? No habla el evangelio. Habla con esas pocas palabras. Hablará menos, le hablará a menos personas, tal vez menos contactos. Hermano querido, el mensaje se habla de manera clara, el mensaje es contundente, el cual va a preparar el camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad la senda. El mensaje es, hay que hacer un cambio. El evangelio, por eso digo que no es simple. Bueno, Cristo te ama, te perdona, te salva. ¡Ping! Y a veces gente dice, no, ustedes predican el evangelio muy así, simple. ¿Sabe qué está predicando Juan? Enderecen la senda. ¿Cómo se endereza la senda? Hay que hacer un cambio. Esto está mal. Hay que cambiar el camino. Cambio de dirección. Así comenzaba. Y él clamaba a la gente y dice, vos que clama en el desierto. Era un ruego. Me acuerdo muy bien estar ahí había terminado instituto bíblico, iba a ir a Venezuela, se cerró la puerta en Venezuela, vengo a Chile y en esos momentos a mi papi, mi abuelo, le da el primer ACV y quedó postrado. Fue un tiempo difícil, ¿no? Un hombre bien activo, ciclista, y verlo ahí. Entonces, en mi casa siempre fue igual, trabajábamos todos. Había que ir a la feria a armar el puesto. Fui ahí a la feria de Júpiter. Juanita se acuerda. Y si no lo hacía yo, lo iba a hacer otro, o lo iba a hacer Juanita, porque en la casa todos trabajaban. No había el castigo del trabajo, no existía esa política. Y estaba ahí temprano armando el puesto, poniendo las cosas. Voy a Argentina, me quedo a ayudar, no lo hago, no. Y las dudas en el corazón ahí que te invaden. Y había un señor que era de
Los ciclistas cristianos, no sé si los ha visto, que andan con el mismo estuchecito, la bicicleta y van predicando, se paró detrás nuestro. Y empieza con este versículo. Vos que clama en el desierto, el Señor te está llamando. Su llamado no cambia, dice él. Uy, temblé entero, porque yo estaba pensando, voy, me quedo, sirvo, no sirvo. Nunca más lo vi. Él predicó el evangelio a la gente que estaba ahí. Nunca más lo vi, ni podría recordarlo. Pero así hacía este hombre, predicando, clamando el evangelio. El evangelio se lleva, el evangelio se proclama y es claro, hay que enderezar la senda, hay que restaurar el camino. El mensaje del evangelio tiene en sí mismo, contiene en sí mismo cambios. Y es un mensaje de aliento, hay un cambio. Cuando llega el evangelio de su vida, cambia, hermano, cambia. Nuestra vida cambia con el evangelio porque es Cristo en nosotros. Sigue diciendo ahí el pasaje, versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Ve que él no va predicando y dice, bueno, vengan al Señor. Tranquilo, Dios te va a perdonar. Estás enfermo, Dios te va a sanar. Tienes un problema en la muela, Dios te la va a tapar. Trae el pañito, lo vamos a bendecir. Vas a bajar 4 kilos, perfecto. No salía a atacar a la gente. Yo me acuerdo que en la escuela, sobre todo, se enteraban que eran evangélicos y te decían, ¡arrepiéntete! Te gritaban en el patio. Y era como una forma de burla, ¿viste? No, porque los evangélicos siempre dicen arrepiéntete y te juzgan. El mensaje que traía Juan el Bautista era así. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. El mensaje es cambio completo, hermano. Es un mensaje de cambio, de arrepentimiento. El mensaje era arrepiéntete. Era el testimonio público de Juan. Entraba en el agua. El bautismo entra y vuelve a salir. Yo me arrepiento de mi pecado, muere el viejo hombre y sale un hombre nuevo. Cambia la mente y el corazón. No es religión, no es religiosidad, es arrepentimiento de mis pecados, es pedir perdón por los pecados. Y cuando uno predica el evangelio, hermano, ni tenemos que esforzarlo de atacarle, de hacerle ver lo que está mal. La palabra de Dios dice que el hombre se arrepienta de su camino. ¿No dice el Antiguo Testamento, deje el impío su camino? Así lo dice. Porque el hombre es pecador, está perdido. Ay, es muy fuerte decir pecado. ¿Usted ha escuchado la discusión en la calle? ¿Usted ha escuchado cómo hablan hombres y mujeres con garabato, doble sentido? ¿Usted ha puesto alguna vez, cuentan un chiste en la tele, lo puede poner? Se ofenden, se maltratan, se maldicen, se hablan súper mal. Y uno tiene cosita de hablar las buenas nuevas del evangelio. No estoy diciendo que es fácil, hermano, pero así se predicaba el evangelio, de manera clara, de manera contundente. El evangelio es un mensaje de cambio y arrepentimiento. Predicaba, era un ejemplo visible de arrepentimiento. ¿Y qué hacía la gente ahí? Tenía que ir al agua, meterse en el agua y salir del agua. Esa es la idea del bautismo. Es un testimonio público, es un ejemplo claro. Me arrepiento de mis pecados y cambio. La gente veía, la idea es que la gente ve un testimonio público. Y después todos saben, él es cristiana, él es cristiano, ella es cristiana. Era un ejemplo visible de arrepentimiento, era un cambio de mente respecto al pecado. El llamado a la conversión es cambio, no es seguir igual. No es igual, es un cambio. La persona estaba muerta en delitos y pecado, ahora está viva para Dios. Camino al infierno, ahora va rumbo al cielo. Pecador perdido, sin opción, ahora somos pecadores perdonados. Entonces, hay un cambio, hermano.
allá cerca de mi casa donde yo nací, había una canción que decía, hubo un cambio el día que yo nací. El Evangelio tiene que cambiarte, hermano. Tiene que mostrar un cambio. Nosotros exteriorizamos, ponemos cosas en las redes sociales, nos sacamos fotos, mostramos muchísimo. ¿Mostramos cambios? ¿Cómo están sus cambios, hermano? ¿Estamos viviendo de acuerdo al Evangelio? ¿Hablamos el Evangelio claro? ¿Somos contundentes? Contundente no es fuerte, es decir, lo que el Evangelio dice. Predicar el arrepentimiento. El bautismo, recuerde, una forma visible de que una persona se arrepiente y pide perdón y hace cambios. No era solo bautismo. Me arrepiento, pido perdón, me bautizo y cambio. Se ven los cambios. Si usted no se bautizó, bautismo es identificación. Y en esta iglesia nosotros pensamos que tú te identificas con Cristo, cambias y te comprometes y se tiene que ver. ¿Por qué? Porque eres hija de Dios o eres hijo de Dios. ¿Sabe cuánto toca la vida de una persona ver cambios en la vida de otra persona? Ayer fuimos al retiro de hombres y me vine con Cristian. Cristian es el esposo de nuestra hermana Jessica. Él ve en su casa una mujer que ama al Señor. Tiene su Biblia, tiene sus cuadernos y escribe. Ora por nosotros. Dios nos ha bendecido, su palabra, Dios nos ha bendecido tanto. Yo tengo que ser el esposo que debo ser. Tengo en mi casa un tesoro, una esposa cristiana. Muestre los cambios, hermano. Muéstrelos. Muéstrelos. Anímese a mostrarlo. No es que viene mi hijo, no pongo una canción. No es que él toma otra cosa, sino que le pongo lo que él toma. No es que mi vecino no entiende. Muestre a Cristo. Predicaba el bautismo de arrepentimiento y salían de todos lados a escuchar la predicación de él. Queridos hermanos, tenemos el Evangelio, tenemos la predicación del Evangelio y la predicación es clara, es contundente y habla de cambios. ¿Cambió tu vida con el Evangelio? ¿Eres un hijo de Dios o eres un ser humano diferente ahora que tienes a Cristo? ¿Vives esos cambios? Yo no sé si alguna vez usted visitó una cárcel. Yo le puedo decir de lo que yo he visitado. Una que me acuerdo ahora es la de Puente Alto. Ahí te dicen cómo caminar, por dónde, aunque hay camino, tienes que caminar por este lado, no por el otro lado. Hay varias reglas adentro. Pero hay un grupo de personas que anda todo el día con pantalón, camisa, corbata y vestón. Frío, calor, no andan con parque vestón. Y si hace calor, no andan con polera, vestón. Y yo le preguntaba, ¿por qué están vestidos así? Ellos son los cristianos aquí en la cárcel. Nadie los toca. Si hay un motín, si tienen que disparar o pasa algo, lo primero que se fijan los gendarmes, los que están con camisa y corbata. Y es la única forma de marcar una diferencia aquí adentro. Dice, por supuesto, hay algunos que le dicen los encarpados, que se disfrazan de cristianos, que para que crean que son cristianos. Pero ¿sabe qué me dijo uno? Se nota si es cristiano o no. Hermano, ¿se nota si usted es cristiana, cristiano? Yo le quiero animar hoy. Mensaje del Evangelio. El Evangelio es claro. Si usted va a hablar claramente, mire, tengo una duda, no sé cómo hablar, busque a alguien de acá.
Invítelo a tomar once, a compartir con una vecina, con un primo, con una prima. Ore. Busque el momento, la oportunidad, pero el Evangelio, claro, tenemos la próxima semana nuestra cantata, tráigalo. No es el único momento. Usted ha venido a la reunión femenina, siempre hay visitas. Siempre hay visitas. De ellos tienen un grupito de hermanas que está ahí esperando recibir a alguien. Y le tienen una cosita, un regalito, una conversación. Hermoso. Están esperando para hablarle el Evangelio. Esas son nuestras oportunidades. Tráigalo. Invítelo. No pierda esa oportunidad. Piense en el Evangelio. Si el Evangelio es enderezar, cambiar, demos pasos de cambio. Vivamos el Evangelio. Real. Real. Evangelio, cambios, arrepentimiento. Y la Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no mandaría algo que la gente no puede hacer. Lo manda que se arrepienta, pero no se puede arrepentir porque ya está condenado. No puede ser. No puede ser. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice Apocalipsis, el que tiene sed, venga y beba. Venid a mí. Si no tienes a Cristo, hoy puedes venir. En tu corazón arrepentido, Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, límpiame, sálvame. Y Cristo va a ser el Salvador de tu vida. Si eres cristiano, decisiones de cambio. Que se note, que se vea. El Salvador del mundo. Si Cristo está en tu corazón, lo escuché ayer. Es como el pasaje de el buen pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte. Si Cristo es tu Salvador, el pastor te acompaña en el valle de la sombra de muerte. Si estás adolorido, el Señor sana tus dolencias. Si estás herido, el Señor cura tus heridas. Tienes un Señor que te acompaña en tu dolor. Eso también es vivir el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Señor, hemos escuchado del Evangelio. Si hay alguna persona acá, Señor, que no es salva todavía, que no se arrepintió de los pecados, que escuchó, entendió lo que se dice, ha escuchado el Evangelio, pero hasta hoy no fue arrepentido a ti diciéndote, Señor, perdóname, sálvame, que hoy pueda pedirte perdón y ser salvado. Si hay hermanas o hermanos acá que están luchando para hablar de Cristo, dele fuerza, valor para que hablen. Si había alguna confusión en cuanto al Evangelio, que puedan hablarlo claramente, de manera contundente. Que cuando prediquemos el Evangelio anunciemos perdón de pecado y arrepentimiento, pero que también nos identifiquemos como los que se bautizaban. Quiero dejar un tiempo para que usted ore. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, si usted no es salvo, si todavía no se arrepintió de sus pecados, no hay problema. Hoy es el día de salvación. Hoy es una oportunidad. Dios le da una oportunidad hoy. Si usted quiere pedirle perdón a Cristo en su corazón, hable ahí con Él. Dígale, Señor, dígale con sus palabras, ore, Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Hable con el Señor, dígale, me arrepiento, perdóname, sálvame, Señor, límpieme mis pecados. Perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados, sálvame, Señor. Sé mi Salvador. Si alguien le pidió a Cristo en su corazón que le salve hoy por primera vez en su vida, fue arrepentido al Señor para que le salve, me gustaría orar por usted. Si usted oró así, levante su mano para orar por usted. Si usted ha orado, le ha pedido perdón a Jesús por sus pecados. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Señor, tú ves más que las manos, ves los corazones, Señor. Su palabra ha sido predicada, Señor, obra en cada uno de nosotros. Tenemos una semana más para mostrarnos como cristianos y llevar el Evangelio. En su nombre oramos. Amén.